Dios les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a un nuevo culto de doctrina para la vida de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les saluda el hermano Joaquín Sierra. El día de hoy es jueves 11 de marzo del año 2021 con el tema de estudios de escatología, los eventos finales, la lección número 42 y la serie que es la adoración en el milenio, la parte número 22. Estudiaremos el capítulo de Ezequiel, capítulo 40 al 48. Vamos a orar, queridos hermanos, así que inclinando nuestro rostro. Amantísimo Padre que estás en la gloria, a ti sea la honra, el honor y el poder, Señor. Te alabamos y te glorificamos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre. En este momento te venimos dando gracias, Señor, porque nuevamente nos permites, Padre, estar juntos como iglesia, Señor. Te agradecemos, Padre, por cada una de las personas que están escuchando este culto, Señor. Y así también, Padre, te pedimos, Padre, que pongas el querer como el hacer sobre lo que vamos a escuchar y aprender el día de hoy, Padre. Pon disposición en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, para poder captar la mayor cantidad posible, Señor, así también ponerlo en práctica en nuestras vidas y poder esparcir con las personas que no te conocen, Padre. Te entregamos este culto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y antes de pasar con nuestros himnos, quisiera que buscaran en su Biblia 1 Tesalonicenses 5:18 y leer este pequeño versículo conmigo que dice: Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es una palabra pues que en este momento me parece muy oportuna. Hay que dar gracias por cada una de las cosas que Dios pone en nuestras vidas, incluyendo las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Así que pasamos, mis queridos hermanos, a nuestros himnos de nuestro himnario. Celebremos su gloria. En el himnario Celebremos su gloria, el himno número 373 se titula Estoy bien. La mano de nuestro Dios es para hacer bien sobre todos los que le buscan. Nos dice el libro de Esdras 8:22. Entonemos al Señor. Quiera que sea mi ser, te diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Todavía la prueba me tienta Satán, amigo, mi fe, mi amor, pues Cristo comprende mis hechas de afán y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me
El libro 304 se titula ¿Has hallado en Cristo? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos dice la primera epístola de Juan 1:7. Entonemos al Señor. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Ahora entonaremos el himno número 378 del himnario Celebremos su Gloria, titulado Noble sostén. El Señor sostiene a los justos, dice el Salmo 37:17. Cantemos al Señor con gozo. De la esperanza mía, fuente bendita,
A continuación entonaremos del himnario Celebremos su gloria, el himno número 4. Santo, santo, santo. El libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, declara: Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Cantemos al Señor con gozo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y claridad. Y bueno, después de haber cantado con nuestros corazones al Señor, pasamos a la sección de Noticias del Fin, presentadas por la hermana Dakira Rubí. Buenas noches, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Vamos a pasar al segmento de las noticias del fin. Como primera noticia, descubren por qué el Atlántico es cada vez más grande. El océano Atlántico se ensancha a una velocidad de unos 4 centímetros al año. Ahora, un equipo de sismólogos de la Universidad de Southampton ha encontrado una explicación a ese fenómeno. Se debe a los afloramientos de magma de las profundidades del manto. Además, la investigación arroja nueva luz acerca sobre el movimiento de las placas litosféricas y su implicación en el cambio climático. Que las placas divergentes del Atlántico se separen no es nada nuevo, pero hasta la fecha se pensaba que el movimiento de las placas litosféricas estaba causado sobre todo por la fuerza de gravedad. Siguiendo esta hipótesis, las partes más densas de las placas se hunden, arrastrando a las demás, como si tiráramos del borde de un mantel y nos llevásemos todos los platos de la mesa. De este modo, el magma que emerge por las dorsales apenas parece influir sobre el movimiento, simplemente rellena el hueco dejado entre las placas que se separan. Sin embargo, este fenómeno no explicaría la separación de las placas situadas bajo el Atlántico, porque este océano no está rodeado por placas densas que se hundan en el manto. Entonces, ¿qué fuerza está acelerando la separación de los continentes? Para intentar responder a esta pregunta, un equipo de sismólogos dirigido por investigadores de la Universidad de Southampton han encontrado pruebas de este movimiento recopilando datos de la actividad sísmica de esa parte del océano.
Han descubierto que el motor que mueve esas placas son las corrientes de convección provocadas por un afloramiento del manto que empuja material magmático situado a más de 600 kilómetros de profundidad bajo la dorsal medio atlántica, algo nunca documentado hasta la fecha. Los increíbles resultados de la investigación arrojan nueva luz para comprender hasta qué punto el interior de la Tierra está conectado con la tectónica de placas, con observaciones nunca antes vistas hasta la fecha, afirma Matthew Agius, antiguo investigador postdoctoral de la Universidad de Southampton y uno de los participantes del estudio. Hasta ahora se pensaba que los afloramientos bajo las crestas se originaban a menores profundidades, por encima de los 60 kilómetros. España podría tener un papel mucho más determinante del que se pensaba en la separación de las placas. Los afloramientos podrían tener un papel más determinante en la tectónica de placas, afirman los investigadores. Fue un hallazgo completamente inesperado, cuyas conclusiones tienen muchas implicaciones para nuestra comprensión sobre la evolución y la habitabilidad del planeta. Además, nos demuestra lo crucial que resulta la obtención de nuevos datos del océano, concluye el investigador. Como segunda noticia, el ejército estadounidense prueba un panel solar en el espacio con el que enviaría energía a cualquier parte de la Tierra. Un equipo de científicos de las fuerzas de Estados Unidos ha probado con éxito un panel solar en el espacio con el que proveer energía a la Tierra. Si bien paneles solares ya hemos utilizado tanto aquí en la Tierra como en el espacio, en esta ocasión se unifican los dos conceptos para sacar las ventajas de ambos. De momento, el pequeño prototipo que han creado ha dado resultados positivos. La idea detrás de ello es poder proveer de energía en lugares remotos cuando no es posible obtenerla de otras formas. Por ejemplo, cuando ocurre un apagón por un desastre natural, en casos así simplemente dirigir un rayo desde el espacio y alimentar con energía un lugar concreto de la Tierra. Dado que el panel se encuentra en el espacio y no aquí en la Tierra, no se interpone nada entre él y los rayos del Sol. Es decir, no hay atmósfera que dificulte la entrada de luz ni limite los rayos que llegan. Es por ello que el dispositivo puede recibir más iluminación del que la recibiría aquí en la Tierra. Asimismo, no se ve afectado tanto por la degradación de la eficiencia que se produce cuando se calientan los paneles solares en la Tierra. De momento, el dispositivo ha sido capaz de generar alrededor de 10 vatios, que es la unidad derivada a watts, que, si bien no es mucho, es más que suficiente para demostrar las capacidades del panel. El sistema, además, es escalable, por lo que se pueden crear paneles mucho más grandes que almacenen más energía. Ahora, el siguiente paso es enviar a la Tierra esa energía capturada y almacenada. Es un proceso más complejo, aunque teóricamente posible, según los investigadores. La idea sería utilizar un haz de microondas y onda milimétrica para enviar a la Tierra la energía. Un receptor aquí en la superficie sería el encargado de capturar ese haz de luz y guardar la energía enviada. En otras palabras, un láser que envía energía desde un satélite a la Tierra. La ventaja de un sistema así es que puede proveer de energía a cualquier parte del mundo, donde haya una antena receptora y se necesite de forma urgente. Más allá de eso, los investigadores ahora tendrán que probar que el envío de la energía de vuelta a la Tierra es viable. Como tercera noticia, Latinoamérica, alerta por arremetida de sectas en pandemia. La pandemia ha sido terreno fértil para la proliferación de sectas en América Latina. Prometen salud y salvación y se aprovechan del miedo para captar y estafar seguidores. Primero fue incredulidad, luego incertidumbre y miedo. Un año de emociones extremas en un contexto de confinamiento y distanciamiento social. ¿Qué mejor escenario para que un líder carismático se aproveche de la vulnerabilidad de una persona, la aleje de sus seres queridos y la controle en una secta? La pandemia ha generado una situación de altos niveles de ansiedad, incertidumbre y crisis a múltiples niveles, no solo económico, sino también personal. Este contexto es propicio para que las sectas se expandan y diversifiquen sus actividades, dice Miguel Perlado, especialista en sectas y supervisor clínico de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico. Los líderes sectarios manipulan el miedo y la necesidad de la persona de sentirse feliz y protegida,
Se aprovechan de ello para vender su doctrina y que todos los problemas se resolverán si se les unen. Mirna García, presidenta de la Red de Apoyo para las Víctimas de Sectas, organización internacional que presta asistencia y consejería. Las restricciones de movilidad y contacto social también han contribuido. García observa que en la medida que alguien se aísla, pierde apoyo, se sumerge en su mundo y empieza a desarrollar miedos, que los líderes sectarios incrementan y manipulan, diciendo que se va a acabar el mundo, que este es el apocalipsis. Hemos visto un aumento de casos de víctimas con psicosis que se aíslan y desarrollan una distorsión. En sociedades latinoamericanas pobres, donde las carencias ya suponen riesgo de caer en una secta, la crisis por el coronavirus ha duplicado el peligro de ser atrapado, abusado y estafado por líderes sectarios que aprovechan su carisma y capacidad de persuasión. El caso de la secta neopentecostal Ministerio Berea en el poblado rural de Isabel López, Colombia, confirma el poder de convencimiento de este tipo de grupos más allá de toda racionalidad. Los seguidores vendieron o donaron sus bienes, se encerraron a esperar el fin del mundo el pasado 28 de enero y su pastor desapareció. La situación de confinamiento ha obligado a las sectas a buscar nuevas estrategias. Por un lado, tienen nuevas propuestas a través de la red y plataformas virtuales, pero sobre todo observamos intensificación de los recursos de control porque ya no tienen el contacto directo tan frecuente. Tienen que innovar y readaptar sus discursos y la forma de acercarse a las personas, indica Perlado. Realizan encuentros por videoconferencia y plataformas virtuales o incluso se saltan las medidas sanitarias para reunirse. Tengo casos que han caído en sectas a través de internet o grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales y medios de comunicación digital. Las sectas juegan con la autoestima, aprovechando que pueden atacar o difamar, dice García. En este nuevo contexto hay una proliferación de todo tipo de propuestas que tienen que ver con la salud, venden productos que curarían el COVID y tocan la crisis, la ansiedad, la incertidumbre y el enfado que también hay en buena parte de la población, agrega el experto español, autor del libro Captados. La pandemia potencia también el surgimiento de grupos que, sin ser sectas, están en la órbita de un pensamiento de este tipo y discurren por un mismo camino único y aislante, como Anon en Estados Unidos, grupos antivacunas, survivalistas o conspiracionalistas, explica Perlado. A esto se suman algunas prácticas relacionadas con la salud y el bienestar, grupos que se preparan para el fin del mundo o que dicen que la pandemia es la señal del fin de los tiempos. Este fue el segmento de las noticias del fin. Que el Señor les continúe bendiciendo. Dios les bendiga nuevamente, queridos hermanos. Pasamos al segmento de la información, a lo cual tomar nota. Cordialmente les invitamos a los padres de familia y niños de la Escuela Bíblica Infantil a nuestras clases virtuales que muy pronto tendremos por medio de la plataforma Zoom. Serán momentos de mucha bendición y edificación para los niños de nuestra congregación. El inicio de clases es este domingo 14 de marzo a las 2 de la tarde. De acuerdo al calendario por clase, cada maestro compartirá el enlace respectivo. Los esperamos. También les informamos que continuamos con el proyecto Tamal, siempre con el propósito de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Las entregas son a domicilio los días viernes con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al número celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Y también nuestra iglesia amada, Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, no ha cesado de trabajar arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos y eventos habituales de manera virtual. Durante la pandemia nos hemos mantenido operativos y además estamos construyendo nuestro templo en el terreno que Dios nos regaló, en el Chimbo, kilómetro 5, pocos metros después de Cortinas, Firenze. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. En Banrural, 0270-1010-000-461. Repito, cuenta Banrural, 0270-1010-000-461. También tenemos cuenta en BAC, la cual es 743-973-411. Repito, cuenta en BAC, 743-973-411. Y también tenemos cuenta en Banco Atlántida, la cual es 014-72025-7410. Repito, 014-72025-7410. Y para sus ofrendas y diezmos, ya sea vía electrónica o en el banco o en autobanco, el número de cuenta es 11-401-015-776-6 del Banco de Occidente. Y puede confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia el número celular 9594-4357 con el hermano Guillermo Zamora.
También, mi querido hermano, está cordialmente invitado a ver y escuchar el culto mensual de caballeros este sábado 13 de marzo del presente año a las 6 de la tarde con el tema El regalo más grande que Dios nos ha dado, que se llevará a cabo de forma virtual. En nuestro canal de YouTube será un momento de mucha edificación para su vida, no se lo pierda e invite a otros a escucharlo. Y también el domingo 21 de marzo tendremos cultos con temas especiales en conmemoración al Día del Padre. En la jornada de las 11 de la mañana tendremos la participación especial del pastor Samuel Montoya, quien nos compartirá un mensaje de mucha edificación. Así también los invitamos a nuestros devocionales mensuales de oración y ayuno de manera virtual este viernes 26 de marzo con los siguientes horarios: 7 de la mañana, 9:30 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde y el cierre del culto de la oración es a las 6:30 de la tarde. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales y nos encuentra en Facebook como @iglesiasg, en Instagram como iglesiasg, en Twitter como @iglesiasg y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Comunidad de Gracia. Y bueno, mis queridos hermanos, en este momento damos inicio a la lectura de edificación, que el día de hoy es titulada ¿Es de ayuda compartir mis peticiones con otros? A la mayoría de nosotros nos han pedido que oremos por alguien. Recientemente le dije a una amiga que oraría por su esposo, quien está sirviendo en el ejército en el extranjero, para que Dios le permita volver a casa, a salvo. Al hacerlo seguramente estaría repitiendo la misma oración de mi amiga. ¿Por qué molestarse? ¿No escuchó Dios las oraciones de mi amiga? ¿Por qué necesitaría Dios escuchar lo mismo de mi parte? Quizás lo hacemos porque pensemos que si Dios escucha la misma oración de parte de dos personas, será más probable que la responda. Según ese razonamiento, sería tremendo si pudiéramos encontrar aún más personas para que oren, pero sabemos que algo en este razonamiento suena mal, y es que insinúa que podemos conformar la voluntad de Dios a la nuestra. Solo tenemos que conseguir suficientes personas para que oren. Sin embargo, sabemos que Dios no obra de esta manera. Su voluntad no cambia porque haya muchas personas orando. Dios hace lo que a Él le agrada. Y nuestro llamado es conformarnos a su voluntad y no viceversa. Como lo dice Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Orar con otros agrada a Dios, le glorifica y es parte de lo que nos transforma a la imagen de Cristo. Entonces, ¿por qué orar? Bueno, paradójicamente la voluntad de Dios es que oremos los unos por los otros y en todo momento, como lo dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vemos ejemplos de este tipo de oración en la vida de Jesús y en las vidas de los apóstoles, como en Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Los mandatos son sencillos: ora, continúa orando y ora por los demás. Debemos orar no solo porque es la voluntad de Dios, por supuesto, sino también porque Dios quiere dar a conocer su nombre en nuestras vidas. Una de las maneras en que Él logra esto es a través de la oración. Por ejemplo, cuando una iglesia en Hechos oró para que Pedro fuese librado de la cárcel, él fue milagrosamente librado por un ángel. ¿Había Dios determinado liberar a Pedro desde antes que orara por su pueblo? Y sí, ¿respondió Dios sus oraciones? Sí. ¿Fue su fe fortalecida y sus vidas bendecidas y el nombre de Dios glorificado? Sí. Nuestro Dios es soberano sobre todo y conoce nuestras peticiones incluso antes de que haya palabra. Por lo que Mateo dice, Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aún así, Dios decide responder las oraciones de su pueblo. Es la manera en que Dios ha establecido su soberana voluntad. Cuando su pueblo ora, Él escucha y Dios responde a su tiempo y a su manera. Así que, ¿es de ayuda compartir mis peticiones con otros? Sí,
Pero no solo por eso vamos a alterar la voluntad de Dios, pero sí ayuda. Ayuda porque Dios decide escuchar y actuar algunas de las oraciones de su pueblo cuando ellos oran juntos según su voluntad y en su espíritu. El Espíritu, claro está, intercede por nosotros, conociendo la voluntad de Dios a la perfección, como lo dice Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Orar con otros agrada a Dios, le glorifica y es parte de lo que nos transforma a la imagen de Cristo. Después de todo, Jesús oró por sí mismo y por otros. Nosotros debemos ir y hacer lo mismo. Esperemos que haya sido de mucha edificación haber escuchado esta lectura y pues llega a su fin, a lo cual pasamos a la presentación de nuestro querido pastor Julio Durón, en lo cual estará dándonos los estudios de escatología, los eventos finales, la lección número 42 con la serie La adoración en el milenio, la parte número 22. Estaremos estudiando Ezequiel, capítulos del 40 al 48. Muy buenas noches, amados hermanos. Un jueves más, juntos, ya prácticamente entrando al tercer mes de este año. Y por la gracia de Dios y el favor de Dios, pues aquí estamos vivos, ustedes también, contentos y gozosos, ya casi para cumplir un año de tener estos cultos virtuales y agradecidos con Dios por su fidelidad, su amor, su bondad para con nosotros. Contentos y agradecidos de poder estar juntos y ver las gracias y las maravillas de Dios en nuestras vidas. Y a ustedes también, ¿por qué no agradecerles? Porque se han mantenido fieles en las audiencias de estos cultos virtuales, nutriéndose, alimentándose, como debe hacer todo creyente, buscar el alimento espiritual para sostener su vida día a día, complementado obviamente con su propia devoción personal. Yo pienso que un creyente debe responder a Cristo, haya sol o no haya sol, haya lluvia o no haya lluvia, esté pasando lo que esté pasando es de Cristo y lo va a demostrar en cualquier plano, se va a mantener en comunión con Dios, va a ser un creyente dócil, obediente, un creyente sometido a Dios y a su voluntad, que respeta las autoridades de su congregación, que las honra y que mantiene y hace todo lo posible por mantener caliente, fresco el amor fraternal con sus hermanos, preocupado por ellos, orando por ellos, por sus necesidades, buscando el bien de la congregación, combatiendo a los falsos maestros, obviamente, y alejándose de toda fuente de tentación y también procurando la estabilidad y el bienestar de la iglesia, promoviendo su unidad y animando a los hermanos a la fe. Siempre van a haber débiles en la fe, personas que flaquean con facilidad, que se enfrían con facilidad, que se desaniman con facilidad, y un creyente firme y fiel siempre va a estar atento a ellos también, ayudándoles a sostener sus vidas y animándoles a crecer y a madurar. A aquellos que se han quedado un poquito atrás en su espiritualidad, también ayudarles a crecer, a madurar y a estabilizarse dentro de la congregación. Yo pienso que el trabajo de iglesia no solo del pastor, de todos los miembros de la congregación, que deben de contribuir a la estabilidad, a la construcción del edificio espiritual de la iglesia, a la edificación de sus miembros, a la estabilidad de sus miembros y de aquello que aprenden. Así pues que en el nombre del Señor, que así sea, que así nos mantengamos firmes, unidos y listos en medio de tiempos difíciles. Estamos viendo una nueva realidad con nuevas reglas y eso hay que entenderlo. El hecho de que venga la vacuna y seamos inmunizados no quiere decir que las cosas van a ser igual que antes. Muchas cosas ya cambiaron y cambiaron para siempre, a razón de las relaciones sociales y de los enfoques incluso de este mundo. Esperaríamos sinceramente que los hombres hayan aprendido lecciones y la humanidad se acerque a Dios de corazón y busque a Dios de corazón, pero tenemos los efectos contrarios, eso hay que entenderlo. El hombre cada vez va más duro, más empedernido en sus faltas hacia Dios y odiando lo que a Dios le ofrece. Esa es la realidad que vivimos, hermanos, y por eso debemos de estar atentos a eso
y confiando en que todo Dios tiene el control de todo en este mundo. Nada se mueve, nada cambia de lugar, nada evoluciona si la voluntad de Dios así no lo permite. Y Dios no ha perdido el timón, no es el hombre el que está al mando, es Dios el que está al mando. El hombre ha usurpado, siguiendo los designios de Satanás, el poder de este mundo, pero el poder es de Dios, la autoridad es de Dios, el reino es de Dios. Y por lo tanto así debemos de vivir, confiando y creyendo esa realidad, que Dios es el soberano del universo, el rey de este universo, y eso puede alejar todo temor, toda inseguridad, toda zozobra de nuestros corazones y enfocarnos en aquello para lo cual Dios ha puesto la iglesia en esta tierra, que es predicar el evangelio, edificar a los santos y glorificar a Dios. Así pues que vamos a proceder al estudio de este jueves, que ya prácticamente estamos terminando esta lección, la adoración en el milenio. Y pronto, quizás el próximo jueves o el que sigue, les vamos a informar de la siguiente lección. Es un tema maravilloso también, que estamos llegando casi al fin de estos estudios escatológicos que hemos logrado mantener por casi 11 años. Así pues que la gloria sea para Dios y por siempre. Incline su rostro, vamos a dedicar este tiempo al Señor en oración. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la bendición de ser iglesia, porque podemos estar vivos hoy y reconocer tu bondad, tus misericordias que se han acercado a nuestras vidas un jueves más. Y yo oro por mis hermanos que se han mantenido fieles, Padre, en la audición de estos cultos virtuales, que han decidido mantener sus vidas y mostrar este acercamiento a la iglesia y a sus hermanos a través de estas enseñanzas que hemos mantenido todos estos jueves, ya casi un año de tenerlas en este formato. Gracias, Padre, por todos los hermanos que forman el equipo de edición, la vida de Onan que inició, Padre, Dani que continúa este legado junto con los editores y los que contribuyen con sus aportes y con sus audios a cada uno de estos cultos virtuales. Bendícelos a todos, Padre, y permite que tu gracia y tu favor esté sobre ellos y que este equipo no se achique, sino que sea grande, que más hermanos sean animados a aprender a manejar estos paquetes de virtualización y pongan ese don al servicio del Señor y pronto podamos tener más grande el equipo para que nuestros hermanos puedan también descansar un poco, porque son jornadas arduas de horas completas, días enteros haciendo ediciones. Y bendice, Padre, este esfuerzo y permite que no decaiga. Esfuerza sus manos, sus mentes y sus corazones para que continúen haciendo este trabajo, Señor, y puedan ellos bendecir con estas acciones también a tus hijos que están pendientes de estos cultos. Bendice tu iglesia, manténgase unida, graníticamente unida, estable, nadie deserte, nadie abandone la iglesia, no escuche voces de sirena para irse a otras congregaciones de aparente sana doctrina, pero que han sacrificado, Padre, muchas cosas para poder atraer gente. Yo te ruego de corazón que nuestros hermanos tengan el discernimiento suficiente para decir no a esas propuestas y mantenerse firmes en la iglesia, y cuando ya estemos presencialmente en nuestro lugar, que amen ese lugar, no tome como una excusa la distancia, no tome como una excusa eso, porque la iglesia a la cual uno pertenece le es fiel y la sigue donde vaya. Así pues, Señor, que te damos gracias, abre los ojos de nuestro entendimiento y bendice esta enseñanza. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Continuamos, amados hermanos, con nuestra lección 42 que tiene que ver con la adoración en el milenio. Hemos estado debatiendo el gran punto de controversia de estos capítulos 40 al 48 de Ezequiel, que tienen que ver como parte del nuevo orden de la adoración en el milenio, es la restitución de los sacrificios de sangre, a la cual muchos se oponen y encuentran en estos capítulos de Ezequiel una gran piedra de tropiezo para creer en la restauración de los sacrificios de sangre en el milenio, porque ellos creen que es el restablecimiento del sistema antiguo testamentario aronita, con todas sus leyes y todas sus ordenanzas, y que esto desdice todo la obra de Cristo en la cruz del Calvario, lo cual no es así. Y como aquellos que sostenemos la interpretación literal de las Escrituras, igual la sostenemos en esto para la interpretación de estos capítulos 40 al 48 de Ezequiel, creyendo firmemente que su interpretación es literal, y por lo tanto la restitución de sacrificio de sangre no implica
la restauración del antiguo sistema antiguo testamentario de sacrificios, en ninguna manera, porque ni aquellos sacrificios fueron expiatorios porque nunca vencieron ni limpiaron por completo el pecado, sino que simple y sencillamente apuntaban a Cristo, y la ley solo fue un ayo para llevarnos a la cruz. Y por lo tanto, la restitución de sacrificios de sangre no contradicen en ninguna manera la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que fue acepta y satisfactoria a Dios, y es irrepetible porque satisfizo las demandas de la justicia y de la santidad de Dios. Y por lo tanto, creemos de esa manera, hermanos, que estos sacrificios solamente serán de carácter recordativo, no expiatorio, que miran de manera retrospectiva la cruz del Calvario, y que esto desatará una adoración, una alabanza sin precedentes en la historia de los hombres en el milenio, al recordar con estos sacrificios el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, así como hoy también la cena del Señor. Para nosotros los creyentes, esos símbolos del pan y del vino solamente es un recuerdo de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y del anuncio de su pronta venida. Y ya una vez que la iglesia sea arrebatada, nunca más se celebrará esa cena, para que el reino del Señor sea establecido sobre la tierra una vez que Él regrese por segunda vez a juzgar al final de la gran tribulación. Por lo tanto, a partir del jueves pasado consideramos algunas objeciones a esta postura de que estos sacrificios no son expiatorios, sino que solamente son de carácter de recordación. Algunos insisten, para hacer un repaso y conectarnos con lo que queremos hablar hoy, que los sacrificios restituidos contradicen la epístola de Hebreos en relación con el sacrificio que Cristo ofreció una vez y para siempre. Estudiamos Hebreos 9:26 que lo afirma, también Hebreos 9:7-27 y Hebreos 9:12. Todos esos pasajes y todo el trasfondo de Hebreos nos enseñan que Cristo se ofreció una vez y para siempre con un sacrificio aceptable a Dios que no necesita repetirse. Y por lo tanto sería, dicen ellos, los que se oponen a la restitución de los sacrificios de sangre, interpretarlos literalmente, que esa contradicción es una contradicción creer esto. Pero la verdad que dejamos de ver la diferencia a través del estudio de la doctrina de las dispensaciones, que nos muestran que el programa de Dios es uno para la iglesia y el programa para Israel es otro. Recordemos la opinión de Unger, ese gran teólogo, que nos dice de la siguiente manera: con respecto a la supuesta oposición entre la enseñanza de la epístola de Hebreos y la profecía de Ezequiel, específicamente los capítulos 40 al 48, se puede decir que todo el conflicto se desvanece cuando se considera que la base y la posición de la epístola de Hebreos es completamente diferente a la base y a la posición de la profecía de Ezequiel. Una tiene la consideración a los miembros de Cristo, la iglesia, desde su redención, mientras que Cristo está en lo alto. Y la postura de la profecía de Ezequiel tiene que ver con el Israel terrenal y abarca la gloria del Señor, que ha de morar otra vez en la tierra de Canaán. La epístola de Hebreos concierne al cristianismo, donde no hay judío ni gentil, sino que todos son uno en Cristo. Mientras que la profecía de Ezequiel de los capítulos 40 al 48 trata del judaísmo restablecido, cuando Israel será bendecido directamente y los gentiles solo serán bendecidos por medio de los judíos. Y mediante esa subordinación a ellos, ese será el estado de cosas que estará en contraste diametral con el cristianismo. Vimos que la dificultad para aceptar el punto de vista literal respecto al culto futuro con el restablecimiento de los sacrificios de sangre está en la concepción del cristianismo. Analizamos Romanos 11 del 25 al 26. Una mala interpretación de este pasaje supone que la caída del judío fue final y que el gentil lo ha suplantado para siempre. Cuando se comprenda la verdad de un nuevo llamamiento a Israel, la interpretación literal futura de la profecía de Ezequiel en sus capítulos 40 al 48, sin lugar a dudas, será la explicación normal de esa visión. En cuanto a la iglesia, amados hermanos, Cristo es el único que ha ofrecido un sacrificio completo, eterno, y la iglesia depende de Él solamente. Esa es la enseñanza del libro de Hebreos. Sin embargo, amados hermanos, al tratar de Israel en su futura relación con Cristo,
en Hebreos 8, del 8 al 13, y el 10, 16, que analizamos el jueves anterior, no deja de verse una predicción sobre la promulgación de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto que en algún momento está detallado en Jeremías 31 y que lo leímos en su momento completo, es el aviso de que el orden del antiguo pacto mosaico iba a ser sustituido por ser insuficiente, iba a ser sustituido por un nuevo orden. Y esa es la visión del templo que tiene Ezequiel en esos capítulos 40 al 48, más específicamente en el 40, el 41 y 42, y donde da detalles de ese nuevo orden sacerdotal que ha de ser inaugurado por Dios. Y después del cumplimiento del nuevo pacto con Israel, sin lugar a dudas, el cumplimiento del nuevo pacto tiene que ver con la conversión de la nación de Israel y el reconocimiento de Cristo como Mesías. Y tal interpretación entonces veremos que sí está en armonía con el libro de Hebreos. Un segundo aspecto de los que argumentan en contra de la restitución de los sacrificios de sangre en el nuevo orden de adoración en el milenio es que ellos sostienen que los sacrificios que habían de restituirse serían expiatorios, pero eso ya fue resuelto, ya lo dijimos, como por ejemplo lo que decía Well. ¿Hubo alguna virtud en los sacrificios legales que prefiguraban el sacrificio de Cristo en el Antiguo Testamento? Ninguna. El único valor y su significado se derivan del hecho de que señalan hacia Él. Y esa es una falsa posición de una muy mala soteriología, es decir, de una mala enseñanza, un mal enfoque de la doctrina de la salvación. Un tercer aspecto que tenemos que ver en cuanto a este punto de vista es que dicen los que se oponen a la interpretación literal de los sacrificios de sangre en el nuevo orden de adoración en el milenio, es que esta postura se opone a lo que nos dice Efesios 2 del 14 al 16, y ese es el pasaje de nuestro análisis. Vamos a leer Efesios 2 del 14 al 16. Nos dice de la siguiente manera: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la interpretación correcta de Efesios 2 del 14 al 16? Nos dice el verso 14 de Efesios 2, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, refiriéndose a Cristo. Fíjese que en el original esta es una frase enérgica, es una postura enérgica que nos dice que Cristo es la única fuente de paz para el creyente. Vamos a ver lo que nos dice a este respecto Isaías 9:6. Vamos a Isaías 9:6. Isaías capítulo 9, el verso 6. Nos dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hablando del Emanuel. Ese es el nacimiento y reinado del Mesías en el capítulo 9 de Isaías. Porque un niño nos es nacido, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El gobierno del Emanuel, hermanos, de Cristo en el milenio, va a procurar y va a perpetuar la paz entre todas las naciones del mundo. Esa es una de las grandes características del reino de Cristo en el milenio. Por lo tanto, eso es lo que nos trata de transmitir Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. De una manera enérgica nos dice el apóstol Pablo a través de este pasaje que Jesús es la única fuente de paz para el creyente. Y luego el verso 14 nos dice lo siguiente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué es la pared intermedia de separación y a quiénes se refiere? Obviamente que este pasaje de Efesios 2 del 14 al 16 nos dice que ya no hay diferencia entre el judío y el gentil, pero vamos a ver de qué se refiere esa diferencia. Esa pared intermedia de separación nos habla, hermanos, del muro que dividía el atrio de los gentiles
en toda la explanada del templo que construyó Herodes, de las áreas donde solo podían introducirse los judíos. Los gentiles prosélitos, cuando llegaba, por ejemplo, la Pascua, solamente podían adorar en el atrio de los gentiles, que estaba de ese cerco hacia afuera. Ellos podían adorar a Dios ahí, era un atrio dedicado solamente para ellos, y ellos, los prosélitos, podían dedicar sus plegarias a Dios. Pero de ese lugar hacia adelante no podían entrar su pena de muerte. Había policía del templo que impedía, si algún gentil procuraba pasar ese muro de separación, entonces era traspasado. Seguía el atrio de las mujeres, y luego seguía el atrio de los varones, y luego el atrio de los sacerdotes, donde solo ministraban ellos. Esos tres atrios, el atrio de las mujeres, el atrio de los israelitas y el atrio donde ministraban los sacerdotes, ni un tan solo gentil podía superar la barrera e introducirse a esos tres atrios. Él tenía que mantenerse en el atrio externo, en ese patio externo, si era un prosélito de la adoración de los judíos. Y por lo tanto a eso se refiere ese muro de separación, que dividía el atrio de los gentiles del resto de las áreas donde solo podían entrar los judíos, y que detallé. Y Pablo se refiere a ese muro como un símbolo de la separación social que había entre judíos y gentiles, de la separación religiosa que había entre judíos y gentiles, y de la separación espiritual que había entre los judíos y los gentiles, y que mantenía excluidos, por ende, entre sí a judíos y a gentiles. Esa es la interpretación correcta de Efesios 2:14. Luego, el verso 15 nos dice, aboliendo en su carne las enemistades, es decir, esas barreras de separación religiosas, sociales y espirituales, Cristo las abolió en la cruz del Calvario a través del sacrificio de su propio cuerpo, aboliendo en su cuerpo las enemistades. Por medio de su muerte, repito, Cristo abolió, dio por terminadas las leyes, las fiestas y todos los sacrificios del Antiguo Testamento que tanto distinguieron a los judíos de los gentiles. La ley de Moisés, esa ley moral de Dios, como está resumida en los 10 mandamientos, permanece escrita en el corazón de los hombres. Ahí está la diferencia. Es decir, Cristo lo que abolió en la cruz del Calvario fueron los rituales, es decir, las leyes, las fiestas y los sacrificios en el Antiguo Testamento. Eso que distinguía a los judíos de los gentiles en el aspecto religioso, espiritual y social. Pero el significado moral de la ley, tal como está resumida en los 10 mandamientos, aún permanece escrita en el corazón de todos los hombres. Y eso lo podemos ver en Romanos 2:15. Vamos a ver ahí, Romanos 2:15. Nos dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 2, el verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué se puede entender aquí? Nos dice que la obra de la ley está escrita en sus corazones, es decir, el aspecto moral de la ley resumido en los 10 mandamientos, todo hombre lo tiene impreso en su corazón, creyente o no. Y se puede entender esto mejor como las mismas obras prescritas en la ley mosaica. Esa es la obra de la ley escrita en los corazones de los hombres. Y como dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Ya estamos de acuerdo que la ley del hombre, la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos, todo hombre la tiene impresa en su conciencia. ¿Pero qué es la conciencia? Es el conocimiento, es aquel sentido instintivo que tiene todo hombre sobre el bien y el mal, y que produce culpa en el corazón del hombre cuando lo viola. Además, amados hermanos, además de una conciencia innata, donde está impresa la ley moral de Dios, los hombres tienen un sistema de alarma que se activa tan pronto eligen ignorar o desobedecer esa ley. Y por eso Pablo urge a los creyentes que no violen su propia conciencia.
y ni lleven a otros a hacer lo mismo. Mire lo que nos dice Romanos 13:15 a este respecto. Romanos 13:15, vamos a leer. Vamos a ver qué nos dice Romanos 13:5. Nos dice así: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahí está claramente especificado este aspecto. Por eso el apóstol Pablo urge a los creyentes a no violar su propia conciencia ni llevar a otros a hacer lo mismo. Esto es un ejemplo claro en ese sentido. También podemos ver el texto de Hechos 24:16. Vamos a Hechos 24:16. Y por eso procuro, dice el apóstol, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Ve usted qué importante es este aspecto? Repito nuevamente lo que nos está diciendo el libro de Romanos, capítulo 2, el verso 15. La obra de la ley, hermanos, es decir, las mismas obras prescritas en la ley mosaica, la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos, está impresa en el corazón de todo hombre, creyente o inconverso. ¿Dónde está impresa? En la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Repito, el sentido instintivo sobre el bien y el mal que produce culpa al ser violado. Y además de la conciencia innata que el hombre tiene, la ley de Dios, los hombres tienen un sistema de alarma, repito, que se activa tan pronto eligen ignorar o desobedecer a Dios, y por eso Pablo urge a los creyentes a no violar su propia conciencia ni llevar a otros a hacer lo mismo. Porque si se ignoran las advertencias de la conciencia puede volverse cada vez menos sensible y puede terminar silenciada por completo. Ese es el gran peligro. Vamos a leer lo que nos dice 1 Timoteo 4:2. Vamos a 1 Timoteo 4:2. A ver qué nos dice. Primero Timoteo 4:2 nos dice de la siguiente manera: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, es decir, completamente inactiva, ya sin percepción alguna. Y también nos advierte lo mismo 2 Corintios 1:12. Vamos a 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12. Nos dice de la siguiente manera: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Nos dice ahí el apóstol. Ve usted qué importante es este tema. Muy bien, vamos a regresar a lo que nos dice Efesios, que estamos estudiando, Efesios capítulo 2, versos 14 al 16. Regresemos a Efesios 2, 14 al 16. La ley moral de Dios, hermanos, no ha sido abolida, sino que ha sido incorporada al nuevo pacto, porque refleja la misma naturaleza santa de Dios. Mire lo que nos dice Mateo 5 del 17 al 19. Vamos a Mateo 5, versos 17 al 19. Dios no abolió en su carne la ley moral de Dios, sino las fiestas solemnes, los rituales del antiguo pacto mosaico. Mire lo que nos dice a este respecto, repito, en Mateo 5, 17 al 19. Mateo 5, versos 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir, dice el Señor. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que
todo se haya cumplido. Mire, esto es bien importante, hermanos. ¿Qué fue lo que el Señor abolió en su propia carne, en la cruz del Calvario? Sí, derribó la barrera de separación que había entre judío y gentil, haciendo de los dos un solo hombre. Pero Cristo no vino a abolir la ley moral de Dios. Eso es bien importante. No penséis que he venido a abrogar la ley, nos dice el verso 17 de Mateo 5. No debemos pensar, hermanos, que la enseñanza de Jesús en los versículos que siguen a este 17, él buscaba alterar, abrogar o reemplazar la ley moral de la ley escrita en el Antiguo Testamento. Jesús no estaba dando una nueva ley tampoco, ni estaba tampoco modificando la antigua. Él estaba explicando el verdadero significado profundo de la ley moral contenida en la ley de Moisés y del resto del Antiguo Testamento. De eso se trata el Sermón del Monte, del Señor explicar, no ritualismos, no mandamientos de hombres como lo hacían los fariseos, sino explicar qué quería decir la ley moral de Dios resumida en los 10 mandamientos. A eso se dedicó el Señor. Él no estaba alterando, abrogando, reemplazando la ley moral. Lo que el Señor estaba no era trastocando la ley, no estaba modificando la ley antigua, estaba dándole su verdadero significado. Él estaba explicando el verdadero significado moral contenido en esa ley. Y por supuesto se refiere a la ley y los profetas, es decir, todas las escrituras del Antiguo Testamento, y no a las interpretaciones antojadizas rabínicas de ese tiempo. El verso 17, Romanos 5, de Mateo 5, 17 también nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí se habla, hermanos, del cumplimiento mismo, del sentido, en el sentido de lo que la profecía, como la profecía es cumplida en sus aspectos. El Cristo sí cumplió la ley moral al mantenerse perfecto. Él cumplió la ley ceremonial y al ser la encarnación de todo lo que los tipos y símbolos de la ley antiguo testamentaria puntualizaron. Cristo también cumplió la ley judicial, personificando la justicia perfecta de Dios. Mire cuál fue el cumplimiento de la ley. Cristo cumple en sí mismo. Por eso abolió los mandamientos y ordenanzas de la ley en la cruz del Calvario. Cristo cumple la ley en todos sus aspectos. Cumple la ley moral porque se mantuvo perfecto. Cumple la ley ceremonial porque fue la encarnación de todo lo que los tipos y los símbolos de la ley puntualizaban. Y cumple también la ley judicial personificando la justicia perfecta. Por eso nos dice en el verso 18 de Mateo 5, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo aquí está enfatizando tanto la inspiración como la permanente autoridad de las Escrituras. Cristo aquí está afirmando la absoluta infalibilidad y completa autoridad de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, como la palabra de Dios, hasta que una jota y una tilde se cumplan. Esto es lo que nos enseña aquí. Aquí nos sugiere, hermanos, que el Nuevo Testamento no debe de ser visto como el reemplazo o la anulación del Antiguo, en ninguna manera, sino como el cumplimiento y explicación del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no sustituye, no reemplaza el Antiguo Testamento, sino que lo cumple y lo explica. Por ejemplo, todos los requisitos ceremoniales de la ley mosaica fueron cumplidos en Cristo. Y ya no hay necesidad de que sean cumplidas por los creyentes. Esa es una gran verdad. Mire lo que nos dice Colosenses 2, versos 16 y 17. Vamos a Colosenses 2, versos 16 y 17. Este es un texto contundente a este respecto. Colosenses 2, 16 y 17. Nos dice de la siguiente manera: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahí lo dice claramente: nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mire qué suficiente explicación
de este pasaje. El Nuevo Testamento no reemplaza, no anula el Antiguo, sino que es el cumplimiento y la explicación del Antiguo Testamento. Todos los requisitos ceremoniales de la ley mosaica fueron cumplidos en Cristo y no hay necesidad de que sean cumplidos por los creyentes, como nos enseña el pasaje recién leído, Colosenses 2, versos 16 y versos 17. Sin embargo, ni una jota ni una tilde son borrados por ellos, amados hermanos, ¿entiende? ¿Por qué? Porque la ley permanece para siempre. Cristo le da el verdadero significado profundo a la ley moral de Dios. Ni una jota ni una tilde de ella van a ser borradas. Los misterios tras ellos son ahora revelados solamente a través de la brillante luz del Evangelio. Es como que el Evangelio, como que el Nuevo Testamento lanzara un haz de luz potente hacia el Antiguo Testamento y lo ilumine y lo hace entender en toda su plenitud. Eso es, la ley de Dios no pasará. Es lo que quiere resaltar aquí el Señor Jesús. Y al hablar que ni una jota ni una tilde van a pasar de la ley, la jota era la letra más pequeña del alfabeto hebreo, la yod, la cual es un trazo delgado de una pluma, es como un acento en nuestro castellano, un acento ortográfico, un apóstrofe, y la tilde es una diminuta extensión de una letra hebrea, semejante a los adornos modernos de los tipos de letra, como la letra gótica, algo así, esas pestañitas chiquititas. Nada de la ley, ni una jota ni una tilde será relevada. Leo nuevamente este pasaje de Mateo 5, versos 17 y 18. No penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, no he venido a abrogar, sino que he venido a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mire qué pasaje más hermoso ese de Mateo 5. Por lo tanto, hermanos, regresemos a nuestro pasaje de Efesios capítulo 2, versos 14 al 16, para poder entender este análisis. Y luego nos dice el verso 15 en su frase final, haciendo de los dos un solo y nuevo hombre. Vamos a leer Efesios 2.15 de nuevo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear de sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo no excluye a ninguno que acuda a él. Y los que son suyos no tienen distinción espiritual entre unos y otros. La palabra nuevo, hermanos, incluye términos en el griego que significa es una diferencia por completo de lo que se era antes. Se refiere a algo diferente en clase, en calidad. En el sentido espiritual, una persona nueva en Cristo ya no es judía ni es gentil. Solamente es un creyente, un cristiano. Mira lo que nos dice Romanos 10:12 a este respecto. Vamos a Romanos capítulo 10, el verso 12. Romanos 10:12 nos dice de la siguiente manera. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Lo leo de nuevo, Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia, amados hermanos, no hay diferencia alguna. Mire lo que nos dice Romanos 3:22 para entender este término diferencia, para que lo podamos entender en el contexto de que no hay diferencia entre judío y griego. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 3, el verso 22. Nos dice así: la justicia que es de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre los que creen, es decir, delante del Señor, en esta edad de la iglesia, en esta dispensación de la gracia, no hay diferencia entre judío y griego. Ambos son creyentes, así se les debe de nombrar. Y por lo tanto hay que estar claros en eso. Luego nos dice Romanos 10:12,
porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y luego el verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es una invocación de lo que nos dice Joel 2.32. Vamos a Joel 2.32. De ahí viene este verso. Joel 2.32. Nos dice de la siguiente manera. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente del cual yo habré llamado. Esa es la invocación que hace el apóstol Pablo en Romanos 10:13. Pablo cita aquí Joel 2.32 para recalcar una vez más que la salvación está disponible para personas de todas las naciones y razas. Ahí está claro, porque el Señor abolió la pared de separación entre judíos y gentiles en la cruz del Calvario. Y del que invocar el nombre del Señor, esa es una expresión familiar en todo el Antiguo Testamento. Invocar el nombre del Señor. Mire lo que nos dice Salmo 79:5. Salmo 79, 5 y 6. Nos dice de la siguiente manera. ¿Hasta cuándo, Jehová, estarás airado? Para siempre arderá como fuego tu celo. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Esa es una frase de las favoritas en los salmos, la invocación al Señor. Y obviamente esa expresión, que es familiar en todo el Antiguo Testamento, no se refiere a un clamor desesperado dirigido a cualquier deidad, sino al único Dios verdadero, amados hermanos, como se ha revelado Él a sí mismo. Una revelación que ahora incluye el conocimiento de Cristo como Señor y como aquel que se levantó entre los muertos. Mire lo que nos dice el verso 9 de Romanos, aquí mismo, en este pasaje, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es la invocación a cualquier deidad, no es una invocación desesperada a cualquier ídolo, es una invocación al único Dios vivo y verdadero que derribó la pared de separación entre judíos y gentiles, que Él se ha revelado a sí mismo, una revelación que ahora incluye el reconocimiento de Cristo como Señor y como aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. Y vamos a concluir con Gálatas 3:28. Nos dice de la siguiente manera Gálatas 3:28, y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos los que son uno con Jesucristo, amados hermanos, también son uno entre sí. Este verso de Gálatas 3:28 no niega que Dios ha diseñado distinciones raciales, sociales y sexuales entre los creyentes, pero afirma que estas cosas, amados hermanos, no implican una desigualdad espiritual ante Dios. Esa igualdad espiritual tampoco es incompatible con las funciones de liderazgo y sumisión que Dios ha ordenado en la iglesia, en la sociedad y también en el hogar. Jesucristo, amados hermanos, aunque fue igual en todo al Padre, asumió una postura y una función de sumisión durante su encarnación. Mírenlo, repito lo que nos dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Espiritualmente somos uno, aunque tengamos diferentes funciones en el cuerpo de Cristo y en los aspectos sociales y las diferencias de género sexual, de hombre y mujer, como Dios lo diseñó, en los liderazgos en la iglesia, en la sociedad y también en el hogar. Cristo, para resumir lo que nos dice Gálatas 2:14, lo voy a mencionar de nuevo, Él es nuestra paz, Él es nuestra única fuente de paz como creyentes, y el Señor ha derribado, como dice Gálatas 2:14, la pared intermedia de separación que dividía a gentiles y a judíos, refiriéndose a ese muro de separación entre el atrio de los gentiles y los demás atrios donde los gentiles no podían traspasar.
y Cristo en su carne, nos dice el verso 15 de Efesios 2, abolió las leyes, las fiestas y los sacrificios que distinguían a los judíos de los gentiles, pero no la ley moral de Dios. Ese sentido moral, el espíritu de la ley resumido en los 10 mandamientos permanece para siempre, como nos lo muestra Romanos 2.15, que tienen esa ley todos los hombres creyentes e inconversos impresa en sus conciencias. Y también, como nos menciona Mateo 5, 17 al 19, que el Señor no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, y por lo tanto ni una jota ni una tilde de la ley pasará. El Nuevo Testamento no sustituye la ley de Dios, solo explica el Antiguo Testamento. Y el Señor ha hecho los dos un solo y nuevo hombre, no excluyendo a nadie que venga a Él. Todos son, espiritualmente hablando, judíos y gentiles, un nuevo hombre y son creyentes. Y si hay diferencias, sin lugar a dudas, a razón de género y a razón también de posición en la sociedad, en el Estado, en la casa, ya no hay judío ni gentil, sino solamente creyentes, como nos lo dice Romanos 10, 12, 13 y también Gálatas 3, 28. Ve usted, por lo tanto, amado hermano, que el punto de vista de Efesios 2, 14 al 16 no hace absolutamente ninguna objeción al hecho de que en el nuevo orden de adoración en el milenio la posición del gentil será una y la posición del judío será otra, a pesar de que la fuente de sus bendiciones y del nuevo nacimiento siempre será Cristo. Eso que afirman muchos, de que este punto de vista de la interpretación literal de los sacrificios de sangre en el milenio se opone a lo que nos dice Efesios 2 del 14 al 16, son objeciones en el sentido de que Dios rompió para siempre la barrera entre el judío y el gentil y por lo tanto no es posible hacer diferencias entre ambos en el milenio y por lo tanto el texto de Ezequiel capítulos 40 al 48 no puede ser interpretado literalmente porque se opone a la Biblia, especialmente este texto de Efesios 2 del 14 al 16. Y ese punto surge nada más, hermanos, por no tener en cuenta que este es el propósito de Dios para la edad presente, que gentil y judíos sean estimados como creyentes, nada más para la edad presente, pero no tiene ninguna relación con el programa de Dios para la era milenaria, cuando la gloria de Dios resida de nuevo en Palestina y el Señor reanude su trato con Israel. Y por lo tanto, esa diferencia hay que tomarla en cuenta. Muy bien, llegamos hasta aquí. El próximo jueves, Dios mediante, vamos a proseguir con este tema. Amado Dios, te damos gracias por la bendición de poder escudriñar tu santa palabra y bendecir a tu pueblo con ella. Guárdanos en paz esta noche y el resto de esta semana y de este año. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, un abrazo. Los dejo con mi hermano que termina este servicio de esta noche. Y el próximo jueves, Dios mediante, nos encontraremos de nuevo. Dios les bendiga. Hermano, es un honor. Dios les bendiga nuevamente. En este momento vamos a pasar al tiempo por las ofrendas, por lo cual pido que tomen una actitud reverente y si puede ponerse de pie ahí donde se encuentra. Amantísimo Padre que estás en la gloria, a ti adoramos, exaltamos y honramos tu nombre, Padre, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te agradecemos, Padre, por haber permitido escuchar esta bonita palabra, Señor, palabra de edificación para nuestras vidas, Señor, y aprender cada día más de ti, que es lo que hacemos cada jueves, Padre. Te agradecemos por ello, Señor, y por la vida de cada una de las personas que están sintonizándonos en este momento, Padre. Te pedimos, Señor, en este momento por los diezmos y las ofrendas, Señor, que tú pongas la disposición en nuestros corazones, Padre, y así también, Padre, la disposición de dar con alegría, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que proveas a las personas que no tienen, Señor. Pon bondad en nuestros corazones para poder ayudar a las personas que no tienen, Padre, y pues con eso, Señor, demostrar de tu amor, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas al dador alegre, Señor, y que puedas poner, Padre, en el que no tiene, Señor. Da trabajo, Señor. Provee, Padre. Tú conoces la necesidad de cada una de las personas, miembros de la iglesia, Señor, y así también como las personas que nos escuchan, Padre. Tú conoces la necesidad en sus corazones, Señor, y te pedimos, Padre, que pongas bendiciones, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Todo esto te lo pedimos en tu santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Y bueno, mis queridos hermanos, con esto hemos llegado a la conclusión del culto del día de hoy de Doctrina para la Vida. Esperemos que haya sido de mucha edificación en su vida haber podido escuchar esta palabra. Así también los invito a que puedan ver nuestros cultos virtuales en nuestras diferentes redes sociales que anteriormente se les indicaron, y así pueda repetir cuando usted desee cualquiera de las enseñanzas, y así también pueda compartirlo con las personas cercanas y amistades. Dios les bendiga.